Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Que tengan un mediodía agradable. Frío el día y un poquito nublado, pero glorificando al Señor por su gracia y por su bondad para con nosotros. Orando también por nuestros hermanos guatemaltecos que están sufriendo esta situación de la lluvia y de esta tempestad. Y bueno, Bairi, ha sido bastante triste y difícil y estamos orando, bendiciendo a estas familias. Damos gracias a Dios que estamos acá y queremos llevarles una palabra del Señor a cada audiencia. Les saluda Bertalicia de González, aquí desde Vidas Extraordinarias a través de Radio Vea y en las diferentes plataformas que estamos teniendo al aire. Bienvenida, Bairi, qué alegre que estamos juntas otra vez, otro viernes de bendición. Así es, y es un honor para mí también estar acá, es un privilegio poder estar compartiendo este espacio con ustedes en este programa de Vidas Extraordinarias. Como bien dijiste, yo soy Bairi González y este programa, para los que tal vez nunca lo habían escuchado, tratamos de exponer, de hablar, de dialogar sobre aspectos de una vida para poder llevar una vida extraordinaria, para poder llevar que nuestro día a día sea diferente, que nuestro día a día sea acorde a lo que Dios quiere para sus hijos y reaprender lo que es la vida, porque el sistema nos enseña una forma de vivir, pero realmente no es el plan que Dios ha tenido y lo podemos ir descubriendo en su palabra, lo podemos ir descubriendo escuchando de su palabra, de su mensaje, orando, teniendo comunicación con Él. Y yo no digo que una persona es el único que está iluminado para decir así fue lo que Dios dijo, pero yo voy a decir porque hay mucha gente que tiene como en contra de eso, pero voy a decir una gran verdad, y es que cada uno de ustedes, siendo simientes de Dios, pueden conectarse directamente con la fuente, y Dios utiliza a todos los demás medios, que puede ser alguien se acerca a hablarte, puede ser este programa, puede ser algo que leíste en la Biblia, puede ser algo que leíste en un tratado, en un mensaje, y Dios es fiel para comunicarse contigo. Y nuestra intención es que podamos nosotros entonces de alguna manera exponernos en la vida de qué cosas podemos hacer para poder llevar una vida extraordinaria, que cada día nuestros días lleven una decisión de decir: hoy quiero cambiar algo en mi día a día para poder acercarme a Dios, para poder crecer, para poder llevar esta vida extraordinaria en este evangelio que el Señor nos envió por medio de Jesucristo. Claro que sí, y realmente si nosotros nos regimos y tomamos ese modelo de la palabra, ese modelo de la Biblia, ese modelo de que Dios nos ha dejado, pues lo vamos a alcanzar, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y que nosotros pues lo hemos traducido a una vida extraordinaria, porque se sale de lo ordinario. Hay aflicciones, hay dificultades, pero los que estamos caminando y desarrollándonos en este transitar diario, como tú decías, cuando descubrimos que hay cosas dentro de nosotros que pues no son tan agradables, pues entonces vamos cambiando, aunque sea pasito a pasito, y entonces vamos a alcanzar, vamos a lograr hacer esa conexión
Y entonces nosotros vienen aflicciones, porque vienen aflicciones, nos asustan, nos afligen, pero nos afligen e inmediatamente viene la esperanza, viene el consuelo, viene el amor de Dios a revelarse, porque le hemos dado la abertura a eso. Y entonces realmente damos gracias a Dios por eso, porque podemos encontrar que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le amamos, ¿verdad? Y entonces a los que conforme a su propósito fuimos hechos, ¿verdad? Entonces es una bendición poder estar compartiendo aquí con ustedes. Y en esta oportunidad, si se recuerdan, estábamos platicando, Bairi, de las 12, de las áreas del alma, ¿verdad? Que hemos encontrado, según los que nos han enseñado esto, ¿verdad? Que son 12 áreas. Y bueno, hoy nos toca el acomodamiento, ¿verdad? Y como decíamos, que están como representadas por los hijos de Jacob, que eran 12, ¿verdad? Y en este caso es Aser, hijo de Silpa, ¿verdad? Hijo de Silpa y pues era hijo de Lea, pero le dio a su criada a Jacob, y entonces nació Aser. Y como Lea se sintió muy contenta, y entonces le puso Aser, que significa felicidad. Y entonces, pero nosotros encontramos, ¿verdad?, que Aser se acomodó, ¿verdad? Y por eso es que nos lo representa en las áreas, nos lo representan como él. Porque fíjense que cuando nosotros leemos Jueces, Jueces 1:32, ahí encontramos que, bueno, encontramos en ese capítulo que algunas tribus no echaron a los habitantes que estaban ahí, que eran los que eran idólatras, y bueno, los podían llevar a otros dioses y una serie de situaciones. Y llegaron y algunos los echaron y los sacaron y pelearon, y bueno, y se quedaron con el territorio limpio. Otros no lo hicieron, de estas tribus, pero dice que los que vivían ahí se volvieron sus tributarios, o sea, tenían que pagarle tributo. Pero en Aser no pasó eso, ¿verdad? Entonces Aser convivió, se acomodó, ¿verdad? Él no tuvo la fuerza, digamos, se acomodó, se quedó ahí cómodo, y no hizo nada por eso. Hasta parecería que se acostumbró. Se acostumbró. Se acomodó de tal forma que se acostumbró a vivir con ellos o entre ellos, en las costumbres. De repente adquirió algunas costumbres seguramente. Su tolerancia tal vez llegó a un montón más, y que pasó a costumbre y se acomodó, digamos, ¿verdad? Sí, Bairi, y ahorita que decías eso, tú te das cuenta, a veces uno se va sus días a un pueblo que tienen hasta una forma de hablar, ¿verdad? Diferente, y uno cuando regresa a su casa le dicen, y venís hablando como hablan en tal lugar, y entonces ahí sí se ve la influencia, ¿verdad? Que uno se acomoda y ¿cómo se dice? Se aprende se le pegan, decimos acá, se nos pegan las costumbres, ¿verdad? Sí, y que uno no se da cuenta en el momento que le pasa. Yo recuerdo que hubo una discusión en algún momento discusión me refiero a hablamos, ¿verdad? Una conversación, no una discusión, pelear. Hubo una conversación acerca de por qué algunas formas o algunas personas cantaban o tenían algún acento al hablar. Y para mí la sorpresa fue que me dijeron, pero nosotros no hacemos eso, tú sos la que tenés acento. Y yo, no, ustedes lo tienen, claro, estamos tan acostumbrados, hemos aprendido tan bien todo esto que nos rodea, nuestro entorno, nuestro contexto, que obviamente nos influye. Entonces, a Aser le pasó similar. Él no venía de ese lugar, pero al llegar, llegó un momento en que se acomodó y de plano absorbió alguna de esas costumbres. Yo estaba buscando el acomodamiento más o menos como qué era, y yo lo asimilé, en mi caso yo lo asimilé mucho con la pereza, y decía que era una negligencia, era un descuido a la hora de realizar algunas acciones que no se hacían.
Entonces, es algo que quiere decir que no se hace, que se evita hacer. Entonces, cada ser vivo gasta energía a la hora de hacer algo. Todos los seres vivos tenemos energía, una energía, y eso lo vemos hasta en las plantas, lo vemos en todos lados. Tenemos energía que se gasta. La planta gasta energía, obtiene energía del sol, la transforma, la gasta para poder crecer, para poder producir sus frutos, sus hojas, sus flores. Los animales también y el ser humano también. Y se supone que el ser humano, en su mente, digámoslo, así lo dicen los científicos o los estudiosos, dice que en su mente animal, donde está el instinto de supervivencia, donde está todo eso, el ser humano lo que hace es tratar de gastar la menos energía posible, porque siempre va a tratar de conservar la energía porque en algún momento puede usarla. Pasa con la comida, cuando nos pasamos de la comida, el cuerpo no la expulsa, la guarda en las famosas llantitas, en los brazos, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque el cuerpo del ser humano va a tratar de reservar cierta energía. Lo que pasa es que nosotros le metemos más reserva de lo que deberíamos, pero se supone que la energía que se gasta es por una razón justificada. Es porque se requiere, porque lo que vamos a tener después de hacer esa acción, de gastar esa energía, va a ser mucho mejor que el haberla gastado. Por ejemplo, cuando iban los antepasados a recolectar o a buscar alimento, entonces salían, había que subirse, había que pasar, había que no sé qué, pero era por buscar alimento, era por algo que le iba a hacer supervivencia, o sea, para que superviviera. Y no muriera de hambre, no muriera su familia, sino que la especie se mantuviera. Entonces, ese gasto de energía era necesario para hacerlo. El corazón gasta energía, respirar gasta energía, pero son cosas vitales que si no las hacemos nos podemos morir y el cuerpo pues está dispuesto a hacer eso. Ahora nosotros, como seres humanos, en nuestra mente también nosotros hacemos eso. Trabajamos, ¿por qué? Porque lo que va a retribuir ese trabajo es para poder seguir viviendo en donde estamos, en el estatus que estás o en el lugar donde estás, con las personas que estás, para tu familia. Entonces, el gasto de energía es justificado. A veces nos pasamos y gastamos más energía y ahí es donde viene el estrés y vienen un montón de cosas que también en el ambiente las vamos agarrando. Pero decía que el que se acomoda trata de gastar menos energía. Y hay otra característica que me pareció interesante y era que se le dice a alguien perezoso o acomodado, digamos, en mi caso, como yo lo entendí, alguien que sí hace cosas, pero no las hace para cumplir sus responsabilidades, sino, por ejemplo, en lugar de ir a hacer alguna responsabilidad que tiene, se pone a pasar el tiempo, a jugar cualquier cosa. Puede ser el teléfono, puede ser algún juego, iba a decir de mesa, pero puede ser no sé si de cartas o de qué, no se me ocurre qué otra cosa. De todos modos es un acomodamiento. De todos modos es un acomodamiento. ¿Por qué? Porque evita tener que hacer las acciones que le van a beneficiar. Entonces, lo que le requiera menos esfuerzo, tal vez no quiere pensar, se me ocurre expresarlo de esa manera, no quiere pensar en que tiene que resolver alguna cosa. Y dice, ay, no. Entonces, ¿saben que la televisión y los videos que han tenido mucha fama, mucho éxito, de los memes, de los videos que se repiten, es porque la gente no quiere pensar y nuestra mente consume toda esa basura? Queremos estar como, nos acomodamos y después, o sea, está bien tener un ocio, de repente un relax, pero cuando pasamos 3 horas, 4 horas, estamos gastando demasiada energía, por así decirlo, en algo que no nos va a beneficiar. Y eso se convierte en irresponsabilidad. Cuando ya hacemos ese tipo nos acomodamos a ese tipo de actividades, estamos siendo negligentes con nuestras responsabilidades. Entonces nos deriva a que nos volvemos irresponsables. Así es. Entonces, a mí me parecía muy interesante porque es algo realmente que es común en nuestros días.
No es algo que esté fuera. Hemos visto que, ay, sí, la serie de cierta cadena o cierto que uno se suscribe, ¿verdad? La serie está buenísima, puedo ver un capítulo tras otro. ¿Saben que el creador de Netflix, yo estaba escuchando y decía que Netflix es este sistema que te da lo que quieras ver a demanda? Decía, mi enemigo número 1 es que la gente tiene que dormir. Pueden imaginar, y el sueño es algo importante para nuestro cuerpo. Y lo está logrando. Y lo está logrando. ¿Por qué? Se escucha, es que está muy buena esta serie, ya pasé 3 horas, 2 horas y el fin de semana no dormimos. Pero se vuelve un vicio de alguna manera y uno pasa mucho tiempo ahí. Entonces uno se va acomodando, siendo negligente y se va acomodando a esa realidad y empieza a escuchar que otros lo hicieron. Y hemos tenido amigos cercanos o lo hemos escuchado que alguien ha dicho eso. Y más ahorita en la crisis en la que estamos, de repente no se puede salir bien. Entonces, se pasa uno viendo la televisión, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y hay algo que me gustaba que encontraba en la Biblia, y es algo que la Biblia, miren, la Biblia para encontrar versículos al respecto tiene un montón. Y con cada uno yo me ponía a pensar y decía, ay Dios, y si yo he hecho algo de esto, yo he hecho algo de lo otro. Y hay que estar muy pendientes porque el sistema del mundo nos va envolviendo y aunque nos sintamos que no nos da tiempo ni pensar, terminamos haciendo las cosas inconscientemente porque nos acomodamos, porque ahí nos lleva el sistema, en lugar de detenernos a pensar que si lo que voy a hacer me va o no a acercar al Señor. Hay un verso que dice en Proverbios 13:4 y lo voy a leer con su permiso. Aquí está. Proverbios 22:13, perdón. En Proverbios 22:13 dice el perezoso, el león está afuera, en medio de la calle seré asesinado. Y esta es una versión es una versión de Biblia que es como más elaborada, pero lo que quiere decir con esto es que la persona que se acomoda pone excusas para no hacer lo que tiene que hacer, para no realizar las acciones que tiene que realizar. Y entonces, si a ti te pasa y dices, es que yo sí tengo sueños, tengo metas, también está Proverbios, muy amarrado, Proverbios 13:4, que sí, también lo dice acá. Y me impresionaba porque es muy actual. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces ¿cuántas veces yo he dicho, ay, es que yo voy a hacer esto, voy a salir a bicicletear ahorita en la pandemia y voy a poner el ejemplo y me expongo ante ustedes porque es muy humano, nos pasa sin darnos cuenta. Y tal vez por eso no voy a ser condenada en cierta área, pero digo yo, bueno, soy propensa a acomodarme. Mi alma es propensa a quedarse en mi mente en un acomodamiento que puede ser perjudicial. Porque dice que solo sueña hacer cosas, pero no alcanza nada. ¿Cuántas veces hemos tenido sueños y decimos, ay, sí, yo voy a hacer, ay, sí, yo voy a hacer? Y hasta la familia puede hacer algún chiste, decir, ay, es que siempre dice, pero no hace. Y si todo eso te suena, a lo mejor estás teniendo tu alma o tu mente tiende a acomodarse, ¿verdad? Y es justo el área del alma que estamos viendo en este momento. Y fíjate, Bairi, que eso es tan real y tan cierto en la vida de todos nosotros, porque creo que en algún punto uno puede caer en ese tipo de situaciones. Y lo vemos, por ejemplo, cuánta gente se inscribe en una universidad, cuánta gente se inscribe para estudiar fines de semana, cuánta gente que le pasó por la mente, yo quiero mejorar mi vida natural y quiero alcanzar tales metas, pero se inscriben y de ahí hay que hacer un esfuerzo extra, ¿verdad? Hay que, a veces del trabajo hay que salir para ir a la universidad y el transporte y lo tarde y el sueño y tantas cosas. Y la gente digo, pero me incluyo, pues porque no es que estamos hablando de los demás, estamos hablando de nosotros también, porque eso nos sucede y dejamos de hacer esa cosa y después vemos a los 5 años, nosotros nos quedamos a medio camino y hubo gente que fue diligente y salió y nosotros nos acomodamos a los que no seguimos
nos quedamos acomodados, fuimos negligentes, irresponsables con el compromiso que habíamos tomado. ¿Cuánta gente conoce uno y nos ha pasado muchas veces que dicen, por decir algo, en este tiempo o en muchos tiempos, voy a hacer manualidades y compran y compran y compran lo que necesitan para hacer determinadas cosas y nunca se hace nada y se amontona y después tienen que sacarlo a regalar o a vender porque nunca se hizo ese tiempo. Ay, es que hoy hay frío, entonces me acomodo mejor aquí. Entonces uno realmente se vuelve negligente e irresponsable. Puede ser cualquier parte de nuestra alma, en cualquier situación, en cualquier en cualquier situación de nuestra vida diaria, en cualquier entorno nos puede suceder. Sí, y es interesante que la Biblia te diga, mira, eso va a pasar. Y nosotros decimos, sí, el perezoso no le va a ir bien, pero nunca nos ponemos en esos zapatos. Y seguramente nuestra alma cae en eso. Y como tú dices, ¿qué signos tenemos? A lo mejor estamos comprando tantas cosas y nos amontonamos de cosas y realmente es una necesidad de nuestra alma o un área de nuestra alma que se está evidenciando en las cosas físicas, pero el problema no es el espacio, de repente el problema o el tiempo, como yo no me organicé o no terminé lo que dije que iba a terminar, sino es un problema que se va a resolver hasta que lo resolvamos aquí adentro. Un área ahí en el alma. Un área en nosotros. Y a mí, bueno, hay otro verso que me impactó y ¿por qué es malo esto? O sea, ¿por qué tal vez no es conveniente, digámoslo así? Y en Santiago en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y pueden verlo en Santiago en 2 desde el 14 se habla acerca de esto y me impresiona porque yo puedo tener fe y yo puedo creer, pero puedo no accionar y entonces estoy cómoda en una posición espiritualmente hablando en la que digo yo soy creyente, yo creo en Dios, creo que Dios tiene una promesa para mí, creo, y llegamos en algún momento, tal vez en algún punto, a acomodarnos y no hacer nada. Eso es lo más tremendo, Airi, que si lo trasladamos a nuestra área espiritual, eso es terrible. Y vemos, por ejemplo, en Cantares, ¿verdad? Cuando la tsunamita le dice, ábreme, amada mía, ay, no, yo ya estoy aquí rica, estoy cómoda, ya me puse mi pijama, ya me acosté y ¿qué pasó ahí? Y lo vemos también en las vírgenes prudentes y en las 10 vírgenes, las 5 que no tenían el aceite porque quizás se acomodaron, ¿verdad? Y lo vemos también en Apocalipsis 3:15, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, porque miren, no terminar unos estudios que nos inscribimos, no seguimos, empezar una costura que nunca terminamos, una pintura que no le dimos seguimiento, cualquier proyecto, ¿verdad? Que se nos entra la gotera y nunca compramos el chapopote, se dice aquí, para ponerle, porque eso lo podemos trasladar a cualquier situación del entorno en que vivimos. Pero cuando eso se va a la vida espiritual, eso es tremendo, porque realmente podemos nosotros caer en una situación como lo que le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿va? Que le dijo, yo conozco tus obras, le dijo, que no eres ni frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o fueres caliente. Y entonces yo creo que aquí, como en todas nuestras áreas, como en todas las situaciones de nuestra vida, es una cuestión de decisión. Reconocer primero que, sí, yo cabal encajo en ese punto, en cierta área o en cierto, y yo voy a hacer una decisión y voy a cambiar. ¿Verdad? Sí, yo creo que es importante, como dices, es notarlo, es lo primero, porque somos ciegos. A veces la iglesia de la Odisea seguramente no se había dado cuenta, o es probable que no se hubiera dado cuenta, porque miraba lo que sí hacía, por así decirlo, y eso está bien, pero tenemos que estar bien. Bueno, el Señor nos dio libertad para estar bien completamente, ser plenos.
y para darnos vida en abundancia. Y la decisión, es interesante que la decisión de llevarla o de tenerla está en nosotros, en definir que queremos eso. Hay una parte bueno, lo que decía los perezosos es que se debe trabajar por un objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Y es parte importante de recordarte cuál es tu objetivo espiritualmente. Llevar una vida plena en el Señor. ¿Realmente te estás sintiendo así? Hay un verso en Romanos 12:11 donde dice, no sean perezosos en lo importante. Dice que fervientes en el Espíritu, sino que fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Entonces hay acciones ahí, hay fe, hay crecimiento y no ser perezosos en lo que realmente es importante. Nuestra vida espiritual va más allá de la vida que tengamos acá. O sea, no debemos de ser irresponsables con nuestra vida aquí en la tierra, debemos de cumplir con la familia, cumplir con lo que estamos, con nuestros roles que estamos desempeñando, pero también somos seres espirituales, teniendo una experiencia en este cuerpo, y eso quiere decir que nuestro espíritu requiere atención en esta área. Requiere que nos desarrollemos en nuestro espíritu. Y eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. El alcanzar esa meta. Y Pablo decía que él corría, los que corren como para ganar. No se acomodan un rato, no se sientan un rato y ya se quedaron, sino corren para ganar porque hay una meta clara. Y si tú no tienes una meta clara, entonces vuélvete a preguntar. Regresa a los libros, a los evangelios, las epístolas de Pablo son muy claras para poder decirte cuál es la vida de un cristiano. Con decir que los frutos del Espíritu, que los frutos llevan un trabajo de parte nuestra, pasar una lista de chequeo, decir, bueno, ¿cuáles creo que tengo o en qué porcentaje los tengo y qué necesita trabajo? Y eso es algo que va a depender de nuestro esfuerzo. Entonces, realmente es algo que nos confronta porque a lo mejor tú y no todos tenemos el mismo desarrollo, ni los mismos métodos, ni funcionamos igual, pero a lo mejor tú te puedes levantar en la mañana, en la madrugada a orar, por ejemplo, y a mí eso me cuesta, pero yo quiero orar. Y puedo tratar de poner una alarma, de poner recordatorios o poner una alarma, yo que sé, a las 3 de la tarde, por ejemplo, tengo una alarma donde yo puedo hacer una pausa en el día y agradecer al Señor. No tengo reuniones, entonces normalmente la tengo. Son herramientas que yo voy tratando de buscar para poder ir conectándome con el Señor, ir como buscando del Señor y tratar de que esta área de mi alma no me domine, sino que sea el Espíritu de Dios en mí que podamos dominarlo. Y el Espíritu, bueno, Dios es tan fiel que nos mandó el Espíritu a que nos ayude, a que nos guíe a toda verdad. Entonces, con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Tener muy en cuenta que el Señor mandó ese Espíritu para que todo esto que nos vayamos proponiendo podamos cumplirlo de alguna manera. Así es. Y por eso es que Pablo también decía, no os conforméis. Miren, de verdad, nosotros lo que nos espera es algo grande, es grandioso, y ni siquiera nos alcanzan las palabras para poderlo expresar. El vivir delante de Dios, el vivir esa experiencia diaria de un encuentro con Dios, de una vida con conexión con Dios, no un Dios lejano, sino que tan cercano que uno pueda platicar con Él y llegarse a Él como papá, esa reconexión espiritual. Eso es lo que nos va a dar una vida extraordinaria. Y por eso es que Pablo decía, no os conforméis, no adopten la forma de este siglo, de este mundo, porque somos bombardeados, ¿verdad? Somos bombardeados y podemos ser arrastrados. Miren, yo veía un video ahorita con esta tragedia que está sucediendo en Centroamérica de las lluvias y de las correntadas. Podríamos decir que esas correntadas son el mundo. Y yo veía como un hato de ganado, unas vacas, unos chivos, cómo los arrastraba el río.
Y era una cosa, a mí me dolió el corazón, pero entonces dije, así somos nosotros también. Si nosotros, el mundo es como ese río y si nosotros nos exponemos, si solo recibimos información del mundo, de los compañeros o amigos mundanos, y solo nos alimentamos de eso y no reconocemos que hay una necesidad en nuestra alma de buscar, vamos apagando esa voz que nos dice que debemos de movernos, de definirnos, de decidirnos. Entonces, realmente vamos a ser arrastrados. Y por eso Pablo dice, no os conforméis, no se adapten, revístanse, cambien. Miren, de veras, esos dones, esas maravillas que Dios tiene para nosotros, realmente nos va a hacer más que vencedores. Eso es lo que nos hace más que vencedores, el que nosotros descubramos en nuestra alma nuestras debilidades, nuestras áreas que están estorbadas, que están tapadas, que están torcidas, vamos a decir, y descubrirlo y definirnos y decidirnos y empezar a alimentar más nuestro espíritu. Eso es lo que nos va a hacer más que vencedores. Así es, y entonces ¿qué sería nuestro mensaje, nuestra motivación el día de hoy es que nosotros en nosotros veamos qué cosas tenemos, que nos acomodamos, que abramos bien los ojos, que estemos atentos, que de repente yo me pongo a buscar qué cosas hace otras personas para ir saliendo de su comodidad, hablar con personas que estén en el mismo sentir de buscar, de salir de este sistema en el que nos envuelve y que no nos damos cuenta, que nos dejamos arrastrar por él, ¿verdad? Y entonces por eso es que hay una cultura cristiana. Ahora ya es cristiano mucha gente, pero realmente están acomodados o estamos acomodados y dices, pero si ese cristiano lo hace, yo también puedo. Y eso no es así. La meta es personal, el desarrollo es personal y tu guía debe ser el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No lo que hace fulanito, lo que hace menganito, que es lo que decimos acá, pero sino que tú tengas la certeza de esa meta que tienes, de caminar hacia adelante, de crecer, porque tu final, tu destino de este viaje en la tierra no está acá. Tu destino está en el cielo, es espiritual, pasa más allá de lo que podamos desarrollar acá. Sí, y recuerda que lo espiritual se va a reflejar en lo natural. Si eres diligente en lo espiritual, vas a lograr en lo natural las metas y los sueños que Dios te ha puesto en tu corazón. Así es, y pues bueno, dejamos esta exhortación que busquemos en qué estamos siendo acomodadas y acomodados, y busquemos una acción, accionemos respecto a esa fe que tenemos. En este momento tenemos una gran oportunidad para orar por las personas que están siendo dañadas por el clima, para orar, para ayudar, para accionar. Si tú dices, solo voy a orar a la hora de la comida por ellos, es una acción, pero puedes hacer más, decir, no, yo antes de dormir voy a clamar porque el Señor ponga su mano sobre Centroamérica, para que el Señor ayude, para que el Señor mueva su mano para que la ayuda llegue hasta ahí. Si tú tienes algo para ayudar, hazlo también. Si estás muy lejos en tu comunidad, en el alrededor tuyo, en tu propia familia, seguramente tú puedes accionar esta fe que el Señor nos ha entregado, nos ha dejado a nosotros. Entonces, es exhortarte a que tú también busques y en qué estás acomodado y que salgamos de ese acomodamiento. El tiempo se nos acabó. Así es. Pero ha sido una gran bendición poder compartir este tema. Es un tema que confronta, que nos confronta y que de acá salimos a decir, bueno, yo voy a poner algo en la pared donde siempre veo para ver si ya le puedo dar un chequecito de hoy sí lo hice, crear hábitos, tratar de conectarme con el Señor más y que el acomodamiento no se apodere de más en mi alma, en más áreas en mi alma, en mi vida, sino que yo pueda sacudirla, que pueda gobernar. Porque también yo tenía otro verso que decía, Pablo le dijo a Timoteo y le dijo que le había dado dominio propio, que podemos decidir sobre lo que vamos a hacer. Y eso es lo que nos dio. Y que podemos hacer uso de eso. Así que... Y esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Así que
Que el Señor te bendiga. Gracias por todos los saludos en Facebook que nos han mandado, nos han escrito de diferentes lugares, de México, de California, de Tijuana, de Denver, de Guatemala también. Y sepan que estamos orando por cada uno de ustedes, estamos orando por Centroamérica también, y porque Dios guarde a sus familias, que Dios los guarde a ustedes y que nos cubra a todos del sistema en el que estamos. Dios les bendiga y los vemos la próxima semana. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.